no se volvió a tocar el tema, pero me encuentro con una declaración hace un par de días del ministro subrogante de Relaciones Exteriores que aseguró que la única forma de mitigar el efecto económico del COVID-19 en Chile es si se ratifica el TPP-11. O sea, es una jugada deleznable, sobre todo si lo aprobaran previo al proceso constituyente, que nosotros comenzaríamos con un plebiscito en octubre. Eso está por ley, digamos, está en la Constitución. Tenemos que estar alerta frente a estos intentos de, entre gallos y medianoche, tal vez ratificarlo, a pesar de, como les decía, les reitero, del rechazo transversal que tuvo durante la revuelta popular. Entonces, un tema del cual estamos pendientes, estamos alerta. La otra cuestión que yo quería comentarles es en relación al agua. Se nos repite constantemente que las acciones más importantes para enfrentar el COVID-19 son, para su contención, digamos, son el autoaislamiento, la cuarentena, el distanciamiento social y, sobre todo, lavarse las manos cada vez que te sea posible. Resulta que en Chile existe el Código de Agua del año 81 en la Constitución de Pinochet, en donde el agua se entrega, las fuentes de agua se entregan a través de un decreto de derechos de agua a privados, ¿no? De hecho, estos derechos son perpetuos, gratuitos e intransferibles. Gravísimo, ¿no es cierto? Se priorizan actividades económicas como la minería, la agricultura de exportación y las forestales, en desmedro del consumo humano. En enero de este año se presentó un proyecto de ley que tenía como objetivo consagrar el agua como un bien de uso público en la Constitución, lo que era un tremendo paso, ¿no? Bueno, resulta que en mi país, 24 votos, que fueron los votos a favor, y 12 en contra, significa que los 12 valen más que 24 porque se perdió, ya que para hacer un cambio constitucional se necesitan 2/3. Y en ese caso eran 29 votos. Por lo tanto, en Chile, 12 votos valen más que 24 y el agua sigue sin ser considerado un bien de uso público. Es gravísimo. Fíjate que el 84,7% de la población rural carece de agua potable y se abastece a través de pozos, ríos, lagos, esteros. Hay alrededor de 480.000 viviendas que no cuentan con agua potable y 350.000 aproximadamente personas son afectadas por corte del agua potable rural. Estos son datos que entrega Greenpeace. Entonces ustedes comprenderán que en este momento de pandemia, en que el agua se convierte más aún en un bien de primera necesidad, bueno, sobre todo para gente más carenciada, no hay agua potable. Se abastecen a través de aljibes y se paga, pues, el agua es cara. Lo otro que nos ha golpeado como a todos nuestros países de manera brutal es el desempleo.
En este momento las cifras oficiales que hablan de un 8,2% de desempleo, debe ser un 12 o más, ¿no? La cifra más alta en los últimos 10 años, y esta cifra que es la cifra oficial, que siempre es más baja que la real, está considerada solo hasta marzo. Y en abril, y lo otro que nos preocupa mucho es la tasa de ocupación informal. ¿Por qué estoy dando estos datos? Porque para que se hagan una idea de lo duro, de lo difícil que es para el pueblo enfrentar la situación que estamos viviendo sin recursos, con hambre. La ocupación informal estaba considerada alrededor de un 30%. O sea, los cesantes por un lado, y solo hasta marzo, más la ocupación informal que en estos momentos prácticamente no existe. Y esto se agudiza porque se promulgó una ley llamada, entre comillas, se llama Ley de Protección del Empleo, que entró en vigencia en abril. Esta ley permite a los empresarios suspender los contratos de trabajo y los trabajadores y trabajadoras hacen uso de sus ahorros a través del fondo de cesantía para sobrevivir. Cuestión que en algunos casos son cantidades ínfimas, porque el ahorro mensual que ha ido poniendo el empleado, el trabajador y la trabajadora, ¿no? Entonces estamos frente a una situación sumamente difícil, sumamente dura, aparte y no me voy a referir en este espacio, de la situación sanitaria, que se han disparado los índices, la cantidad de infectados y de fallecidos en estos últimos días, sobre todo de los infectados de manera impresionante. Hace una semana atrás, hasta hace unos días atrás, menos de una semana, estaba el gobierno hablando del retorno, ¿no? Del retorno seguro. Se abrían los centros comerciales, se invitaba a la gente a que saliera a tomar cafecito o una cerveza o a comerse una empanada con los amigos. Y bueno, eso ha provocado una subida impresionante de los índices. Entonces, aparte de la cuestión sanitaria, tenemos la cuestión social, tenemos la cesantía y lo que yo les mencionaba, lo del agua. Frente a esto, y a partir más o menos de octubre, yo no me acuerdo exactamente, no conseguí el dato exacto, pero a partir de octubre más o menos se formaron mesas sociales en todo el país, a nivel comunal sobre todo, ¿no? En donde estaban las organizaciones sociales más partidos políticos. Dura tarea. Organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda, de oposición. Fue duro organizar para trabajar coordinadamente. Durante el levantamiento popular y después. Bueno, a partir de la venida del COVID, se han ido dando estas mesas sociales con mucha más fluidez. Hemos logrado coordinar con organizaciones sociales y con partidos políticos de oposición una serie de acciones y actividades. Pero además, y aquí viene lo que mencionaba un poco la Paulina, la resistencia desde la base. Se están formando comités territoriales
de vecinas y vecinos que surgen desde las juntas de vecinos y también desde los cabildos que se formaron durante la revuelta popular para trabajar en función de una nueva constitución. Ese fue nos juntábamos una vez por semana o cada 15 días, pero generalmente al menos una vez por semana, para elaborar junto con vecinas y vecinos en pequeñas asambleas lo que queríamos para una nueva constitución. Bueno, esos espacios hoy han tomado otras tareas. No dejamos por ningún motivo de seguir trabajando para una nueva constitución. Pero ahora la tarea es preocuparnos y no dejar a nadie atrás. No dejar al pueblo huérfano. Eso significa solidaridad, ollas comunes, visitar a la gente, saber en nuestro entorno quién necesita ayuda, con quiénes vamos a trabajar, centros de acopio, ollas comunes. Eso se está dando a nivel barrial. Y protestas que surgen espontáneamente en distintas localidades. Eso yo diría así en líneas generales. Y lo que yo quiero, para finalizar, decir que es fundamental que nos preparemos para la salida de esta situación extraordinaria en la que estamos. Porque nos encontramos, y es la realidad que vivimos acá, nos encontramos con un pueblo en general desorientado, confuso por las políticas, las instrucciones erradas, poco claras y a veces incluso que se contradicen desde la autoridad. Y hay confusión. Por otro lado, nuestras opiniones son invisibilizadas porque no tenemos los medios oficiales y tenemos que hacer una tremenda tarea para informar, para, insisto, prepararnos para la salida de esto con un pueblo informado. Difundir nuestra idea y además hacerle frente a las mentiras que día a día desde el Estado, desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, están difundiendo por los medios de comunicación oficiales y sobre todo por la televisión. Y la mayoría de la gente, la mayoría de nuestro pueblo, se informa a través de esos medios. Eso diría yo así a grandes rasgos. Hola. Bueno, muchísimas gracias. Súper importante e interesante lo que nos planteas. No sé si es que me escuchan. Yo te escucho. ¿Sí me escuchan? Yo sí. Bueno, muy bien. Santiago, no sé si nos ayuda silenciando los otros micrófonos. No sé si ya se incorporaron. Parece que no. La compañera Susana de Ecuador y la compañera Jimena de Bolivia. Hay algunos inconvenientes, no sé, algo sigue pasando. Tengo aproximadamente unos 20 mensajes que me dicen que no pueden entrar, que siguen intentando y que igual sigue pidiendo clave. No sé si es que hay cómo resolver eso, Santiago. En todo caso, Hola. bueno, voy a esperar. Hola, soy ¿Alguien se Susana une? Navarrete. Yo ya estoy en la reunión. Susana. Sí, yo sí estoy en la reunión. Susana, ya muy bien problematizada con la tecnología y no logro ver quiénes nomás están. En todo caso, pues bienvenida, compañera.
ya le vamos a dar inmediatamente la palabra. Solamente hacer una pequeña, súper en pastilla, síntesis de lo que acaba de compartir la compañera Guillermina Astorga de Chile. Nos ha abordado sobre el tratado, de necesidad de estar alerta frente a este tratado. Como todos y todas sabemos, todos estos tratados tienen las mismas características, responden a los intereses de las grandes corporaciones, de las grandes transnacionales, y en estos momentos de pandemia se está aprovechando o con firmas o ratificaciones a propósito de que estamos en encierro total y sin mucha capacidad de movilización. Acá en Ecuador también se avanza ya con los diálogos en Estados Unidos, con Estados Unidos para la firma del tratado. Guillermina nos ha planteado también en el contexto de la pandemia y los temas y el grave tema de salud, como el tema del agua siendo concesionado, prácticamente privatizado, es un problema muy grave para la población. Por otro lado, súper importante como ha descrito algo que está pasando prácticamente en todo el continente, que son los despidos, el hambre, la masa social desinformada, por un lado, por otro lado, asustada y en confinamiento, pero a la vez súper interesante estos sectores que son las reuniones, las reuniones, primero lograr, digamos, los acuerdos entre el movimiento social y los partidos políticos y el apoyo solidario y la resistencia desde los cabildos y los barrios. Pequeñísimo resumen, le damos de paso a la compañera Susana Navarrete. Ella es ecuatoriana de la comunidad La Esperanza de INTAG, esto es en la parte norte del país. Forma parte de las comunidades que luchan contra la minería en su territorio. Nos hablará de las resistencias y cómo viven las comunidades la pandemia. La minería es otro de los grandes intereses de las corporaciones, sin importar los impactos ambientales y de salud en la población. Los intereses de las transnacionales con las que se legisla en los TLCs sobre las legislaciones nacionales. Ecuador firmó ya un TLC con la Unión Europea y, como mencionaba antes, se anuncia ya negociaciones o al menos conversaciones con los Estados Unidos. Esto en el contexto de la pandemia, poniendo en riesgo aún más la salud por los intereses corporativos de la industria farmacéutica, además poniendo por encima la rentabilidad y sus ganancias por sobre la salud. Con esta breve introducción le damos la palabra, compañera Susana, tiene 10 minutos para su exposición. Adelante. Listo. Buenas noches, compañera. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, en nuestro territorio, lamentablemente, el 75% de nuestro territorio de INTA está concesionado a actividad minera. Entonces, como hemos visto en estos últimos días y con esto de la pandemia, pues hemos visto que realmente el gobierno lo que está haciendo es tratando de negociar a pasos agigantados, aprovechándose de que nosotros no podemos hacer movilización. Pero bueno, también es eso lo que él piensa y lo que él presume, ¿no? Porque realmente nosotros como mujeres, como pueblos, acá estamos decididos a movilizarnos de la manera que sea, como sea, tomando nuestros debidos protocolos, pero estamos decididos a seguir luchando. Esta lucha viene ya de hace 24 años que hemos venido en resistencia y hemos visto que todo ha tenido un fruto y por lo tanto no vamos a desmayar, nosotros vamos a continuar en la lucha, nosotros no vamos a permitir que nuestro territorio sea entregado por más que la pandemia esté
con amenazas muy graves, pero realmente acá en nuestro territorio contagiados no tenemos, gracias a Dios. Por lo tanto, nosotros acá sí estamos cuidando de nuestro territorio. Lo que también es algo que debo recalcar, es que nosotros acá en las comunidades, en nuestra zona de INTA, pues acá ha valido la pena la unión de las parroquias, la unión de las familias, la organización que ha hecho que nosotros no dejemos que ingrese gente que puede venir de otros lugares sin que haya pasado por una prueba médica. Entonces creo que nosotros, siendo campesinos, hemos sido mucho más precavidos y más preparados que las personas de la ciudad, y también creo que tiene mucho que ver la alimentación, porque nosotros acá realmente producimos nosotros mismos, nuestra tierra es bendita y produce mucho, y creo que nosotros hemos sido la fuente ahora de alimentación para las grandes ciudades. Entonces, creo que ahora es cuando más respetamos y amamos a nuestra tierra, y no vamos a permitir que ni el gobierno ni nadie ¿Se le dejó de escuchar, compañera? Parece que tuvo un problema de conectividad la compañera. Efectivamente estaba un poco mala la conexión de ella. ya. Ahí está de nuevo. Como Ya. como decía, pues nosotros, ahí sí me escuchan. Sí. Sí, se te escucha muy bien ahí. Perfecto, gracias. Ya. Entonces, como les decía, pues nosotros no vamos a permitir ni que el gobierno ni nadie nos imponga a nuestra lucha, ¿no? No vamos a dejar que ellos vengan y digan qué es lo que debemos hacer ni qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer: cultivar nuestra tierra, cuidar nuestras aguas, proteger nuestra naturaleza, y como mujeres seguir unidas en el pie de lucha. Bueno, acá no es solamente una lucha de mujeres, sino de hombres y mujeres que amamos nuestro territorio y que hemos visto que si el gobierno se enfocara en hacer turismo acá, estaría mucho mejor que vendiendo nuestro territorio. Pero a pesar de todo eso, nosotros sí nos sentimos así como bastante dolidos. El gobierno a nosotros no nos ha regresado a mirar, nada más que solo para poner en feria el proyecto Yurimawa. Porque de ahí del resto que se pueda decir una ayuda, un kit de desinfección o de lo que sea, pues a nosotros no nos ha llegado para nada, absolutamente para nada. Y nosotros, pues, puedo decir que nosotros acá en nuestro territorio, realmente nosotros no le tenemos miedo a esto. O sea, nosotros no hacemos eso del que llegó la pandemia y esto mata porque mata, no. Nosotros no le tenemos miedo a eso. Nosotros más bien estamos con la seguridad de que desde nuestros pueblos hemos vencido muchas enfermedades que han venido y desde hace mucho rato, pero esta no es la primera, tampoco será la última, pero nosotros estamos seguros de que todos vamos a salir con bien. La misma Pachamama, la misma naturaleza nos protegerá, y creo que también tenemos esa fortaleza de vencer a todos. Y creo que esta será una más de las que nosotros vamos a vencer. Muchas gracias, compañera. Antes de concluir, me gustaría hacerle una pregunta y que nos cuente un poquito más. Ustedes desde INTA tuvieron, me parece, la experiencia de poder traer los productos hacia Quito y vender directamente desde los productores al consumidor. Mira, lo que nosotros más bien estamos haciendo es, en vez de llevar los productos hacia Quito
para venderle directamente al consumidor, como usted nos dice. Nosotros más bien lo que estamos haciendo es haciendo los intercambios. Bueno, yo ya voy haciendo 2 intercambios, uno en la ciudad de Otavalo y la otra lo hemos hecho ya en la ciudad de Quito. Estamos pasando nuestros productos. Nosotros lo que hemos tenido así como complicación acá es el hecho de que los productos nos están llegando caros. Acá no hemos visto que las autoridades se hayan tomado la molestia de venir y mirar cómo es que realmente. Lo que han pedido es que afuera, a las partes de afuera, pongan un cartel donde se pueda ver, donde sea visible los precios. Los precios están afuera, eso es verdad, pero cuando uno entra y va hacia la parte de adentro, coge sus productos y va a pagar, pues resulta que el precio es otro. Entonces, mirando todo esto, pues nosotros sí hemos tenido problemas en la situación de los víveres y de las cosas que son así como un poquito más necesarias, pero nosotros creo que es la forma más sana de hacerlo, es hacer este tipo de intercambios, porque así no le damos, o sea, no le damos espacio ni al intermediario, ni tampoco a que las tiendas sean las que vayan a sacar provecho de esta situación, porque realmente nosotros hemos visto que de esa forma podemos ayudar más. O sea, si nos tomamos las manos, juntamos las manos y nuestros hombros, creo que es la única forma de poder ayudarnos realmente. Porque si vamos solamente al hecho de que voy a vender, o sea, no, en mi sentido, yo no comparto la idea de que voy a tener dinero, pero o sea, a la otra persona, ¿cómo le voy a colaborar? Sino más bien, con estos intercambios todos ponemos y todos recibimos. Entonces, esa es mi manera de trabajar, mi forma de trabajar acá en la zona y todos hacer lo mismo. Muchas gracias, compañera Susana. Súper interesante lo que usted nos comparte. Me parece que es súper enriquecedor poder tener las experiencias desde los territorios, desde la gente que está en la lucha, desde esas mujeres que ponen el cuerpo en las organizaciones por la defensa de sus territorios. Lo que la compañera nos comparte, además, nos deja absolutamente claro cómo la resistencia, la unidad y la organización en su zona han logrado que se detenga varios proyectos mineros, que son también intereses de las grandes corporaciones, de las grandes transnacionales. Otro punto súper interesante que me parece de rescatar es cómo la organización en la propia comunidad, en la propia zona, es la que ha impedido que hayan contagios en su zona. Es la organización, no ha sido ni el gobierno ni ninguna autoridad, ha sido la propia organización. Y esa misma organización es la que ha logrado la resistencia frente a los proyectos mineros. Se plantean el cuidado del agua, el cuidado de la alimentación, la soberanía alimentaria. Han logrado vencer algunos proyectos, dice la compañera, y una de las cosas súper rescatables, más bien dicho que yo rescato, es cómo el intercambio directamente desde los productores hacia las ciudades más cercanas y también un poco más lejanas como Quito, probablemente son las salidas y los ejemplos que debemos seguir los pueblos para resistir a estos tratados de libre comercio, a estas grandes corporaciones, independientemente de los gobiernos y de las corporaciones, la organización de los pueblos a partir de la producción y del intercambio de productos. Muchas gracias, compañera. No sé si es que la compañera Jimena Tejerina de Bolivia se ha incorporado. Me parece que no. Compañera Susana, yo no le ubicaba porque en su pantalla aparece con otro nombre. Le pido mil disculpas. No sé si es el caso de la compañera Jimena también. En todo caso, si es que no está la compañera, con estas dos breves síntesis, lo que queríamos es pasar a abrir un diálogo, preguntas, comentarios de los compañeros y compañeras que se encuentran en el foro.
quisiera añadir un poco, ¿no? ¿Me Diga, escucha? compañera, adelante, sí le escuchamos. Yo quisiera un poco plantear un poco como a las ciudades, ¿no? O sea, yo creo que todo esto del tema de la pandemia más breve se dio así como muy complicada la situación por la desinformación más breve, yo diría. Yo puedo hablar por mi territorio. Cuando recién a nosotros nos dijeron que había esto de la pandemia, prácticamente nos hicieron ver como a la muerte, ¿no? Como que llegó esto y seguros a morir y todo eso, sino más bien yo decirles que para mí, en mi sentido de mujer, de madre, y acá mujeres campesinas sobre todo, para mí más bien creo que la gente se está enfermando más de la depresión, de la preocupación, del cómo le vamos a tomar si esto llega, qué es lo que va a pasar y todo eso. Pues nosotros creo que somos un poquito más, porque le tomamos con mucha más calma, con mucha más serenidad a la situación y vamos viendo que nosotros tenemos que aprender a acoplarnos, tenemos que aprender a vivir con esto. O sea, como en otras temporadas que había la epidemia de cólera, pues habían la H1N1 y todo eso. Creo que para mí es acoplarnos a vivir con todo esto y hacerle como parte de la vida. Y creo que esa es la forma más correcta. O sea, yo igual acá me discuto mucho con los políticos. Realmente no soy muy fanática de lo político, pero siempre me discuto. Por ejemplo, acá empezaron a prohibir que dentro de las mismas comunidades somos muy precavidos, tomamos muy bien las precauciones, los protocolos siempre, no estamos violando nada de eso, pero para mí que dentro de la comunidad, por ejemplo, en mi comunidad, 37 familias, pero de las 37 familias hay así como 16, 17 jóvenes que se quieren juntar para hacer algún deporte y empezaron a prohibir eso. Entonces yo no comparto realmente porque de ahí sale el maltrato. ¿Sí? Yo estaba mirando y dicen que hay mucho más maltrato a las mujeres y todo eso, pero yo estoy mirando y estoy viendo, o sea, de ahí sale porque empezaron a prohibir todo. Un hombre encerrado dentro de la casa, un hombre que está acostumbrado a salir, a hacer corte, a su trabajo normal y todo eso, y que de golpe, así sin explicación alguna, párale ahí y quédate en la casa. No me parece que es buena la idea, porque primeramente los trabajos todos suspendidos, no pueden trabajar, la falta de dinero, y luego también suspender esto como el deporte, y eso creo que ha hecho que se destape como una bomba. Y ellos empiezan a explotar dentro de los hogares contra las mujeres. Entonces, para mí que hay que soltar un poco ese tema del no al deporte, pero yo no, o sea, yo no estoy diciendo que tiene que salir al estadio y a todo eso, sino más bien dentro de sus propias comunidades, en pequeños espacios, donde puedan despejar su mente, donde estresarse y donde realmente todo ese temor y ese miedo se vaya en un juego, en una conversación y así, ¿no? La cosa es que también se liberen un poco y dentro de la casa se viva como mucho más tranquilo. O sea, eso ha funcionado muy bien acá y sí me he estado discutiéndome mucho eso con personas acá y yo por lo menos no he permitido que aquí se pare eso. Y aquí sí salen a jugar un poco, no se reúnen más que 15, pero siempre están en la comunidad, no salen para ninguna otra parte a la ciudad y eso no van. Pero Muchas gracias, siempre compañera. se viene bien y yo creo que eso es lo mejor. Muchas gracias. La compañera nos hace un llamado a la desobediencia civil y nos hace un llamado a que no tengamos miedo. Muy bien. Me Paulina, quedo con esas dos consignas y le damos paso a la Guille para su segunda vuelta. sí, cortito. Primero creo que no agradecí el que me hayan invitado a este conversatorio. Disculpa. Lo que yo quería señalar,
tuve el placer de conocer INTA, ir en más de una ocasión, y es un lugar maravilloso, maravilloso. Bueno, y desde luego la experiencia la experiencia de la vida rural, como diría mi amiga Paulina. Digo yo, la diferencia de la experiencia rural a la citadina es, de verdad, es enorme. Entonces tenemos vivencias completamente diferentes. Acá, sobre todo, en una ciudad como Santiago, está súper requete contra poblada, ¿no? En donde el hacinamiento es común, en donde tenemos departamentos de 18 metros cuadrados. Te puedes imaginar, eso es ínfimo. Casas de 40 metros cuadrados son grandes, pero son casas de 40 metros cuadrados donde viven 2, 3 y hasta 4 familias, con 2 dormitorios. El hacinamiento hace que lo que tú señalas de la violencia con el encierro se hace cada vez más fuerte, ¿no? No tenemos acá digamos, estoy hablando desde los sectores populares, no desde las comunas acomodadas, porque las diferencias son bárbaras. Nosotros no tenemos las plazas, no tenemos un bosquecito, no tenemos pastitos, no. Tenemos cemento, tenemos hacinamiento, tenemos falta de agua, tenemos servicios básicos carísimos. Ya empezamos con mucho frío, 2 grados, parte el día con 2 grados, y la calefacción es carísima. Entonces, una cantidad de dificultades, y más encima estar dentro de la casa. Bueno, eso provoca que todos los días detengan a una cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que andan en la calle sin un permiso como corresponde, o que no respetan el toque de queda, que es todos los días a partir de las 10 de la noche. Y otra cuestión que yo quería señalar, que es terrible la situación ya les decía, de la cesantía, del empleo informal y de los migrantes. Unas situaciones de verdad que rayan en lo inhumano. Acá vienen, para la temporada de verano, que ya pasó, muchos hermanos bolivianos, hombres y mujeres, a trabajar en el campo. Hicieron su faena, recibieron sus pagos, que son miserables, ¿no? Y no pudieron regresar porque les pilló el cierre de fronteras. Y se encontraron sin recursos, sin albergue, sin techo, sin comida, en la calle. No, una situación, bueno, ahí desde luego las organizaciones populares, nosotros, estuvimos de alguna manera ayudando, ¿no? Tratan, en la medida que nos es posible, solidarizándonos para que para ellos no fuera tan terrible. Aquí hay un comité pro migrante que trabaja bastante bien, parte de una iglesia, de la iglesia parroquia italiana se llama, acá en la comuna en que yo vivo. Y claro, se les albergó en una parroquia en la comuna de Providencia, que es una de las comunas más o menos acomodadas, que tiene una jefa comunal, una alcaldesa de derecha.
Ella no dio ninguna facilidad, pero cuando las cámaras, la televisión, empezó a ir a conversar con estas personas, ¿no? A averiguar, y lo pusieron desde el morbo, eso hay que señalarlo, como suelen hacer las televisoras. Entonces ella rápidamente consiguió una serie de buses y se los llevaron sin aviso previo al norte, a Iquique, que es la zona que limita con Bolivia. La comunidad haitiana, que yo creo que ahí, no sé el porcentaje, pero por lo menos el 90% era de vendedores ambulantes, de trabajos informales, de cargadores en La Vega. Entonces toda esa gente está en una situación deplorable, tanto como los chilenos pobres, si estamos en esa. Eso quería yo agregar, Paulina. Bueno, muchas gracias, Guille. También la Guille nos deja con un reto que es también, primero nos señala la diferencia que existe entre la realidad de la vida rural y la realidad en el sector urbano. La compañera, claro, nos plantea cómo existen las posibilidades en el campo, en el sector rural, de poder tener espacios de esparcimiento con el debido y adecuado control de la misma comunidad y de la misma organización. El reto es cómo lograr, cómo lo hacemos en el sector urbano y más aún en esas condiciones que nos cuenta la Guille, pero que también son realidades que tenemos acá en el Ecuador. Sin embargo, creo que ese es un tema que amerita un panel, un foro, un conversatorio específicamente para el tema. Yo les agradezco muchísimo a las dos compañeras, han hecho un aporte desde mi punto de vista extraordinario porque nos dejan con retos y con consignas súper específicas, además hechas desde el territorio, desde las luchas, desde las bases. Con el agradecimiento a las compañeras, a los y las participantes. Si no tienen alguna pregunta, no veo que hayan alzado la mano. Un compañero más se acaba de incorporar, le saludamos a Napoleón, llegaste ya casi a la salida. En todo caso, creo que las consignas de las compañeras, el reto del urbano y lo rural, el no tener miedo porque paraliza y la desobediencia civil, son los mensajes que me quedan a mí, pero así grabados en la frente, y creo que hay que colocarlos como consignas. Les agradezco muchísimo nuevamente. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias. Chao.